Ya les comparto pantalla. Estaba viendo al profesor Cantera y dice que también estaba viéndole a Punov. Les digo, ya nos emparejamos. Pues se tardó 2 semestres, digo, 2 parciales y usted solo uno. Ya. ¿Quién? ¿Cantera? Ya. Canterita. Sí, me dice, estoy viendo a Punov. Le digo, yo también. Le digo, ya estamos igual. Ya nos emparejamos. Ya, nada más que yo luego le pongo más caché por el formalismo, ¿no? Para que se entienda mejor. Sí, es que les decía que lo que es Cantera y ahí Checo, todos son yo y varios Maya, ¿no? Todos ellos están en control o estudiaron maestría de control, pero pues el único loco que se metió a matemáticas fui yo, entonces por eso es la diferencia. La diferencia se marca. Entonces vamos a anunciar el teorema. Pues Cantera es bueno en la parte de identificación. Él sí, su tesis doctoral, su trabajo doctoral se dedicó a estudiar la identificación paramétrica con se llama mínimos cuadrados ortogonales. Fue como con un nuevo enfoque de los mínimos cuadrados usuales. Sí, fue un buen resultado. Yo estuve con él varias veces con esos resultados, ¿no? Yo luego me consultaba, ¿no? Me decía, oye Charlie, ¿cómo este resultado cómo lo puedo poner o cómo lo puedo? Y ya le ayudaba, le echaba un poco la mano en el pate. Sí. Como ven. También había varios amigos muy buenos. A mí no me daba risa porque yo los veía muy entrados, ¿no? Así, muy, muy entrados. O sea, veía que los de control estaban más centrados que los mismos de matemáticas. Los de matemáticas, luego sí echábamos mucho desmán, ¿no? Nos íbamos con las patinetas a ir sin vestar. Los de matemáticas sí, como que tenemos, no sé, como que nuestro cerebro siempre estaba ahí divagando y haciendo tonterías, ¿no? Y los de control yo los veía muy, muy entrados. Y es cuando me pregunto, yo creo por eso ellos acaban más rápido que los de matemáticas, ¿no? Ellos, mi cuate se graduaron más rápido que uno, que mi amigo y yo y otros amigos. Pues dicen que los de matemáticas están locos. O sea, no, hay cosas peores, ¿eh? Hay un cuate que ahí en SFEM rompió la caseta, empezó a pegar y la rompió la caseta. Y una vez le aventé la silla a mi compañero. ¿Qué andaban haciendo, profe? Luego me daba ¿cómo se llama? Crisis de ira y empezaba ahí con mi cuate, empezamos a decir tonterías. Y él sí, igual no se ponía loco. Estamos medio zafados. ¿De cuál se fumaban? ¿Para que invite? Se echaba. No, ninguno. Todo natural. Sí. Sí, entonces, sí ve que a los de control se acababan más rápido. Los de mate creo que sí hay por los resultados. Más que nada, es más fácil sacar un resultado de control
porque lo aplicas, aunque ustedes aquí lo vean que es muy teórico, ahí en control les piden, a veces les piden que hagan pruebas, ¿no? Yo tenía varios amigos que hacían controles de submarinos, entonces construían el submarino. Más que nada, ese trabajo lo dejaban mejor para el doctorado porque son 4 años. Entonces, en 2 años se tardaban construyendo el submarino, diseñándolo, creando la estructura, los motores, las conexiones, las tarjetas, todo lo iban integrando en año y medio, por ejemplo. Luego, el otro año lo utilizaban para hacer el control, hacer el análisis matemático, el modelado, la simulación y el control. Y ya lo integraban, lo programaban en las tarjetas, ¿sí? Hacían la programación de tarjetas y ya compraban una alberca grande ahí en el departamento, la ponían afuera, y en esa alberca que compraban echaban el submarino o el barco, bueno, era un submarino así grande, lo echaban y ya lo probaban. Incluso luego se iban ahí a la alberca que está ahí en Zacatenco, la alberca esa de natación, que están ahí por las canchas atrás. Iban a la alberca esa grandota y echaban el submarino. Ya lo controlaban la altura y la navegación. Entonces, eso era lo que hacían esos cuates. Y pues ellos sí lo aplican y lo hacen y pues publicaban como impresoras y ya, ¿no? El caso de los de matemáticas es que en matemáticas no sale a la primera el resultado. A veces el resultado puede tardar 1, 2, 3 años, ¿no? En mi caso, sí tardamos como 2 años porque primero nos fuimos a la teoría cosmológica, cosmología de RAM, ¿no? A la cosmología de Tate. Con Tate no encontramos nada porque al final descubrimos que los grupos no eran de orden L. Y al final agarramos un artículo de un doctor de hace 2 años, doctor Víctor Bautista, que está allá en Mérida, y vimos que no había completado la prueba, estaba errónea. Entonces lo que hicimos fue como construir una nueva metodología para encontrar el campos de género. Fue lo que yo trabajé en el doctorado, campos de género. Entonces, pues ahí nos tardamos otro añito más. Entonces, sí estuvo un poquito atareado, ¿sí? Pero pues hay teoremas que todavía siguen y llevan 100 años sin, conjeturas que llevan 100 años sin poderse demostrar de una manera formal, ¿sí? Entonces, hay trabajo todavía para los matemáticos. Hay mucho trabajo. Lo feo es de que pues, al gobierno a veces no le interesa, ¿no? Dice, si se aplica, se hace, te apoyo. Si no se aplica, no me interesa. Entonces, por eso mucha gente se va del país a buscar oportunidades en otro lado. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver el teorema. Lyapunov dice lo siguiente. Voy a adecuar el teorema de manera general a campos vectoriales y después le damos la estructura al campo vectorial como el sistema lineal. Entonces, sea sigma x punto igual a f de x, ¿sí? El sistema lineal, un sistema dinámico con f de r, con f de d Rn, ¿sí? Su campo vectorial. Ahí está. Suponemos que x igual con 0, la solución trivial,
La solución trivial, ¿sí? Es el vector de equilibrio, ¿sí? Ajá. Aquí Lyapunov lo que hace es generalizar, es decir, para no tener problemas, vamos a suponer ahorita que el equilibrio es el origen. Incluso para sistemas lineales sale de maravilla porque pues el origen es el equilibrio único, ¿no? ¿Sí? Entonces, suponemos que x0 es la solución trivial. Bueno, suponemos que x0 la solución trivial es el vector de equilibrio, ¿sí? Bueno, entonces, sea v, ¿sí?, una función que mande de D contenido en Rn a R, ¿sí? Ese tipo de funciones que manda subconjuntos de espacios vectoriales o espacios vectoriales a un escalar, en este caso el escalar es el conjunto de los reales, ¿sí? Se llaman funcionales, ¿sí? Una funcional con B continua diferenciable, ¿no? B le pedimos que sea continua y diferenciable. Entonces, 1. Para V evaluada en X, ¿sí?, mayor que 0, ¿sí? Este tipo de funciones, cuando son mayores que 0 y B 0 en 0 para toda X en D sin el origen, ¿sí? O sea, B de X positiva y 0 en 0, o sea, el único valor que anula a la funcional es 0, no hay otro, ¿sí? Pero es positiva, ¿sí? Ese tipo de funciones se llaman funciones definidas positivas, ¿sí? Para esta función definida positiva, ¿sí? Sí. Para ver que es definida positiva, cuando la derivada con respecto al tiempo de esta función es menor o igual con 0, ¿sí? Y esto para toda X en D, ¿sí? Esa situación se llama semidefinida. Negativa, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, ¿no? Se dice que X igual a 0 es estable. ¿Sí? Ahí está. Entonces, como primera condición, pues la función esa v que acabamos de definir tiene que ser definida positiva, o sea, positiva para toda x sin el origen, que es lo que denotamos aquí, pero 0 en 0, ¿no? ¿Sí? O sea, funciones de este estilo, por ejemplo, las funciones cuadráticas, ¿no? ¿Sí? Estas. Es x y y. X cuadrada, ¿sí? Esa función es definida positiva, es positiva, ¿sí? Pero solamente 0 en 0, ¿sí? Es lo que quiere decir esta definición. Pero lo que me importa es cómo es la derivada de v, ¿sí? Entonces, si la derivada de v con respecto al tiempo es menor o igual que 0, o sea, semidefinida negativa, ¿sí? Entonces quiere decir que x0 es estable, ¿sí? Semidefinida negativa significa que puede ser negativa, pero puede ser 0 en cualquier punto, ¿sí? O sea, diferente a lo que dice aquí, que solamente 0 en 0. O sea, yo puedo tener funciones que sean decrecientes, ¿sí?
¿sí? Decrecientes, pero que tengan ceros en varias partes. ¿Sí? Aquí es cero, es cero en cero y aquí es cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, como tenemos esta situación, se llaman semidefinidas negativas. Pueden ser negativas, pero pueden ser cero en, en el dominio, ¿no? ¿Sí? En el dominio de que estamos eh, utilizando. ¿Sí? Entonces, eso significa semidefinido negativo. ¿Sí? Entonces, cuando pasa esto se dice estable. ¿Sí? Y esta D se llama dominio, ¿no? Para que digan qué significa D, ¿no? Esta D, el conjunto de Rn, se llama dominio. D es un conjunto abierto y convexo. Sí. Es un elemento de la topología. Eso se llama dominio. O sea, lo que ustedes trabajaban cuando iban a la secundaria o en la prepa, que decían dominio y codominio, pues un dominio es eso, es un subconjunto abierto y convexo. ¿Sí? Que es donde está definida la función. ¿Sí? Hay algo más fuerte, es conexo. Conexo. O sea, conexo significa que no vienen dos partes. O sea, que no está así. ¿Sí? Eso no es conexo. ¿Sí? Porque el conjunto vienen dos partes. O sea, conexo es que esté todo en una sola pieza, ¿no? ¿Sí? Eso significa conexo. ¿Sí? Luego, hay conjuntos que están dentro de una misma entidad, pero la intersección es bueno, el conjunto viene en dos partes. ¿Sí? Entonces, cuando es abierto y conexo, se llama dominio. Entonces, es un dominio. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de dominios, nos está diciendo que es algo local. ¿Sí? Son consideraciones locales de la estabilidad. Y cuando pasa a sistemas lineales, eso se rompe porque para sistemas lineales ya no es local, para sistemas lineales ya es global. Entonces ya cambia totalmente la visión. ¿Sí? Para sistemas en general de este tipo se hace local porque recordemos que es por cada punto de equilibrio y cada punto de equilibrio tiene un conjunto abierto ahí definido, ¿sí? Que es su vecindad. Y la vecindad, o sea, el círculo, la vecindad que están cerrando el equilibrio, pues ese círculo es conexo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la segunda es igual el juego de palabras, el equilibrio es igual a cero, es inestable si no es estable. O sea, no cumple con un. ¿Sí? Esto es que B puede ser positiva, ¿sí? O definida positiva, pero la derivada, ahí está el problema, porque la derivada, como viola la condición 1, pues la derivada de b de x puede ser positiva, ¿sí? Y esto que sea positivo significa que la solución explote, ¿no? La solución tiene infinito. Entonces, es inestable. ¿Sí? Entonces, es inestable si no es estable, si no cumple con uno. ¿Sí? Y la tercera condición es el equilibrio. X igual a 0 es asintóticamente estable. Estable
si es estable, ¿sí? O sea, tiene algunas hipótesis de uno, pero hay algo muy interesante, ¿sí? Entonces, y además, la derivada con respecto al tiempo de V es negativa definida, ¿sí? O sea, es negativa, ¿sí? Y la derivada evaluada en cero es cero, ¿sí? Eso se llama, bueno, es para toda X en D sin el origen. ¿Por qué sin el origen? Porque pues en el origen es cero. Entonces, la negatividad va a ser para toda X en el dominio sin tocar este punto, porque en cero es cero. ¿Sí? Entonces, cuando pasa esto, se llama definido negativo. Negativo. ¿Sí? Entonces, como ven, hay diferencia, ¿no? entre la palabra asintóticamente estable con estabilidad a secas, ¿sí? Estabilidad me pide que sea semidefinido negativo, ¿sí? Me pide que sea semidefinido negativo, o sea, es negativo, pero puede ser cero en cualquier punto, ¿sí? Y aquí, estabilidad asintótica es más fuerte. ¿Por qué? Porque me pide que la derivada sea negativa totalmente, ¿sí? Y solamente sea cero en cero, ¿sí? Entonces, es la diferencia entre estabilidad asintótica y estabilidad secas, ¿sí? La funcional V, esta V se llama función candidata de Lyapunov, y representa, ¿sí?, la energía total del sistema dinámico. ¿Sí? Representa la función de energía del sistema dinámico. Entonces, como podemos ver aquí, si eso V me representa la función de energía, entonces estabilidad a secas, como aquí, como lo puse en la condición 1, pues me dice que la energía se disipa, bueno, como que se decrece, pero llega en un punto donde se vuelve constante, ¿sí? Porque si es cero, quiere decir que se vuelve constante, ¿sí? La energía se empieza a conservar, ¿sí? Cuando hablamos de estabilidad, o sea, puede crecer la energía, pero llega a un punto en el que llega en una región y se conserva, ¿sí? Se vuelve constante la derivada y se conserva, ¿sí? Y en estabilidad, ¿qué significa? Pues podemos ver aquí que la derivada de V con respecto al tiempo es positiva, quiere decir que crece, y quiere decir que la energía crece, ¿sí? La energía crece, se acumula, hasta llegar a un punto en el que el sistema se destruye, ¿sí? Y la 3, que es estabilidad asintótica, ¿sí? Significa que la energía, que la variación de la energía con respecto al tiempo es negativa, o sea, decrece. La energía se va haciendo más, decrece, más pequeña, hasta llegar al cero, ¿no? Hasta disiparse totalmente. Entonces, la condición 3 es una condición de disipación de la energía, ¿sí? Entonces, hay acciones de control, ¿sí? Cuando se diseña control, que no nada más nos interesa que sea estable, ¿sí? No nos interesa mucho que la energía se conserve. Lo que necesitamos es que la energía se disipe, ¿sí? Esto para diseños de control para sistemas pasivos, por ejemplo, o basados en pasividad. Ajá. Controles robustos, ¿sí? Controles adaptables, ¿sí? Controles anticipantes. Y necesitamos que esa función de Lyapunov sea negativa totalmente, ¿sí? O definida negativa.
¿Sí, muchachos? Entonces, ese es el teorema de Lyapunov, ¿sí? Esa V representa la función de energía total del sistema dinámico, ¿sí? ¿Cuál es la estructura que nos dan del sistema dinámico? Bueno, de la funcional esa que tenemos ahí, ¿sí? Y también, ¿por qué le decimos candidata? Antes de pasar a la otra lámina. Candidata, ¿por qué? Porque yo no tengo una función de Lyapunov única o especial para un sistema dinámico, o sea, no tengo una función general, ¿sí? La función de Lyapunov para un robot bípedo no es la misma que la función de Lyapunov para un intercambiador de calor, ¿sí? O para una torre de destilación, ¿sí? Son funciones de Lyapunov diferentes, ¿sí? El problema es de que anteriormente los contemporáneos a Lyapunov decían, yo puedo, con la función de Lyapunov que ocupo para el péndulo sin fricción, ¿sí? Yo puedo estudiar estabilidad para el péndulo con fricción, y se dieron cuenta que no podían. Y se dieron cuenta que cuando hablo de péndulo con fricción, quiere decir que la energía se disipa. Y cuando ocupan la derivada de Lyapunov, ven que la energía se conserva, ¿sí? Aquí lo voy a enunciar, ¿sí? Entonces, el por qué V de X no es general, ¿sí? O sea, ¿por qué busco un candidato? Fíjense. Dado, esas son las ecuaciones de estado de un péndulo simple, ¿sí? Ahí está. Entonces, dado el sistema, las ecuaciones de estado del péndulo sin fricción. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué son las ecuaciones de estado de un péndulo sin fricción? ¿Sí? Entonces, quiero probar estabilidad de ese sistema, ¿sí? Entonces, probar si es estable. Probar, ¿sí? La estabilidad del equilibrio cero, ¿sí? Dentro del dominio D, ¿sí? Con D el intervalo abierto menos pi, de menos pi a pi, ¿sí? O sea, cero está dentro de este intervalo, ¿no? De menos pi a pi, ¿sí? Entonces, es probar la estabilidad del punto de equilibrio cero en ese intervalo o dominio. Si la función de Lyapunov es la siguiente: b de x igual a un medio de x2 al cuadrado, ¿sí? Un medio de x2 al cuadrado más la integral de 0 a x1 de a seno de eta diferencial de eta, ¿sí? Es una función de Lyapunov ya dada, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a probar la estabilidad de ese sistema, ¿sí? O sea, ¿qué tipo de estabilidad es? Si es estabilidad normal o estabilidad asintótica, ¿sí? Para péndulos sin fricción, ¿sí? Entonces, primero, antes de continuar, esa funcional que acabamos de poner, ¿sí?
esta es definida positiva, ¿sí? Entonces voy a ir a otra página. Entonces, la función a analizar es esta. Es un medio de x2 al cuadrado más la integral de 0 a x1 a por el seno de eta diferencial de eta. Ahí está. Entonces, se tiene que v de x es definida positiva. ¿Sí? Dado que para todo valor de x2, ¿sí? En R, para todo valor que tenga x2, ya sea positivo o negativo, pues por el cuadrado siempre va a ser positivo. ¿Sí? Dado que para toda x2 en R, un medio de x2 al cuadrado siempre es positivo. ¿Sí? Siempre. ¿Sí? Pero pues no me basta con una coordenada, quiero ver la siguiente. ¿Sí? Y el término, la integral de 0 a x1 de a seno de eta diferencial de eta, pues es una integral positiva, ¿sí? Dado que se calcula el área bajo la curva en el intervalo de menos pi a pi, ¿sí? Entonces, como estoy tomando de 0 a x1, ¿sí? Pues tomo valores desde 0 hasta pues, donde termina x1. O sea, x1 recorre desde 0 hasta pi. Entonces quiere decir que es un área bajo la curva positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo veo el seno, pues el seno está así, ¿no? Este es de menos pi a pi. ¿Sí? El seno es esto, ¿no? Déjalo dibujo con rojo. ¿Sí? Entonces, si la integral va de 0 a x1, o sea, lo que valga x1 quiere decir que parte desde 0. Entonces quiere decir que estoy calculando el área bajo la curva positiva, ¿sí? Toda esta parte, ¿sí? Entonces, la integral es positiva, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo evalúo en 0 la funcional? ¿Sí? Si yo evalúo en 0, o sea, si x es 0, o sea, 0,0, 0 matriz, o bueno, 0 vector, es 0,0 para x1, para x2, ¿sí? Si yo lo sustituyo aquí, pues voy a tener v 0,0 es igual a un medio de 0 al cuadrado más la integral de 0 a 0 de a seno de eta diferencial de eta. Entonces, pues un medio de 0 al cuadrado es 0. La integral de 0 a 0, pues la integral en este punto, entonces el área es 0. ¿Sí? Entonces 0 más 0 es 0. Entonces es 0 en el origen, 0 en 0. Por lo tanto es definida positiva. ¿Sí? ¿Sí queda claro? O sea, la función es definida positiva. ¿Mande? ¿Le puedes regresar tantito a la anterior? Ahí está. Gracias, profe. ¿Es todo, muchacho? Sí, profe. Ahí está. Entonces, ahora lo único que falta hacer es ver qué pasa con la derivada, ¿no?
Bueno, entonces ahora probar la derivada. Entonces, tenemos que es la derivada con respecto al tiempo de la función de Lyapunov, la función candidata. Entonces, esto es igual a, recordemos, bueno, antes de continuar, para que quede también claro. Aquí creo que lo hubiera puesto, entonces lo voy a poner, ya ni modo, lo voy a poner en el ejemplo. Fíjense, la derivada con respecto al tiempo de la función de Lyapunov o de v, como v depende de x, pero x depende del tiempo, ¿sí? O sea, v de x es como si tuviéramos la composición de v con x, ¿no? Todo esto depende del tiempo. Entonces, la derivada de esta funcional con respecto al tiempo, pues aplicamos la regla de la cadena. Entonces, es igual a la parcial de v con respecto a x, producto punto, la derivada del argumento, o sea, la derivada de x con respecto al tiempo, ¿sí? En otras palabras, es la derivada de v con respecto a x, el gradiente, producto interno, por la derivada de x con respecto al tiempo. O sea, es la derivada es el gradiente multiplicado en producto punto por por la trayectoria del sistema, ¿no? Es d de x de t, ¿sí? Ahí se calcula la derivada. Entonces, donde el gradiente de v respecto a x acuérdense que es la derivada de v con respecto a x1 hasta la derivada de v con respecto a xn, ¿no? ¿Sí? Es el gradiente. ¿Sí? Y la derivada de x con respecto al tiempo, pues es el campo vectorial, o sea, mi sistema. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar eso a nuestro problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, la derivada de v con respecto a x, entonces, es la parcial de v con respecto a x1, y como son dos dimensiones nada más, es la derivada de v con respecto a x1 y la derivada de v con respecto a x2, ¿sí? Entonces vamos a encontrar por separado, ¿no? Para que quede claro. Entonces la derivada de v con respecto a x1, ¿cuánto es? Pues es la parcial con respecto a x1 de 1/2 de x2 al cuadrado más la integral de 0 a x1 a seno de eta diferencial de eta, ¿sí? Entonces, como estamos derivando con respecto a x1, pues el término se vuelve 0, ¿no? ¿Sí? Entonces solamente tengo la derivada con respecto a x1 de la integral de 0 a x1 de a seno de eta diferencial de eta, ¿no? Entonces, por el teorema fundamental, pues esto es igual a, recuerden que por el teorema fundamental es a seno del límite superior por la derivada del límite superior con respecto a x1, que es 1, ¿no? Por 1, menos a seno del límite inferior por la derivada del límite inferior con respecto a x1, pues es 0, ¿no? Entonces esta parte se vuelve 0, me queda a seno de x1, ¿sí? ¿Sí queda claro? Es el teorema fundamental del cálculo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí queda claro, muchachos?
la parcial de V con respecto a X1 es A. No te le regresa tantito, por favor. Sí. Ahí está. Ya, profe, gracias. Ya, ahí está. Entonces la derivada de V con respecto a X1 es A seno de X1. ¿Sí? Ahora la derivada de V con respecto a X2 pues es la derivada con respecto a X2 de 1 medio de X2 al cuadrado más la integral de 0 a X1 a seno de eta diferencial de eta. Entonces, como estoy derivando con respecto a X2, este término que depende de X1 se vuelve 0, pues nada más derivo esta parte y me queda X2 nada más. ¿Sí? Solita. Porque este 2 baja, se cancela con este 2 y me queda 1 y me queda X2. Entonces la derivada de V con respecto a X es igual a seno de X1, X2. ¿Sí? Entonces ya encontramos ese gradiente, ¿no? ¿Sí? Ya encontramos el gradiente. Entonces, ahora hay que multiplicarlo por la derivada de X con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, si la derivada de X con respecto al tiempo es igual al campo vectorial y es igual a X2 y a menos A seno de X1, ¿sí? Que es la definición de mi sistema, esto, ¿sí? Esto es F1, esto es F2, o sea, el campo vectorial. ¿Sí? Pues vamos a aplicar ya lo que dice la fórmula, ¿sí? Lo que dice la expresión. ¿Sí? Entonces, la derivada con respecto al tiempo de V de X es parcial de V con respecto a X por la derivada de X con respecto al tiempo. O sea, A seno de X1, X2, ¿sí? Que fue lo que nos salió aquí. Por, aquí está en fila, tiene que ser por columna, la derivada de X con respecto al tiempo. Pero esta derivada de X con respecto al tiempo es este vector. Entonces, X2 menos A seno de X1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es? Es fila por columna. Es A seno de X1 por X2 menos A seno de X1 por X2. ¿Sí? Entonces, son términos semejantes, ¿no? Aquí está positivo o negativo, entonces ¿cuánto me da? 0. ¿Sí? Entonces esto implica que la derivada con respecto al tiempo de V de X es 0. ¿Sí? Es 0. ¿Sí? Esto implica que la derivada de V con respecto a X1, que la función de Lyapunov es constante, ¿sí? La derivada es 0, ¿sí? Entonces esto es semidefinido, negativo, ¿sí? Por lo tanto el equilibrio es estable, ¿sí? Porque la derivada con respecto de V con respecto al tiempo es 0, significa que la energía se está conservando. Y eso es cierto porque como es el péndulo sin fricción, pues representa el péndulo sin ese término disipativo, entonces el péndulo va a estar oscilando eternamente. ¿Sí? La solución es una solución periódica y su plano de fase es el centro, el círculo que iba girando siempre alrededor del equilibrio. ¿Sí? Entonces logramos ver que es cierto, o sea, que Lyapunov nos está diciendo
esa condición, ¿sí? La derivada de B con respecto al tiempo es 0. La energía se conserva, ¿sí? ¿Sí me explico ahí? ¿Sí, sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí estamos diciendo que la energía se está conservando, ¿sí? Y la, la función de Lyapunov es constante, ¿sí? Recordando que el péndulo sin fricción es la solución es periódica, ¿sí? Y el diagrama de fase es este. Es este. Este. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Entonces, ya probamos la estabilidad. El péndulo sin fricción es estable, ¿sí? Y sin resolver la ecuación diferencial del péndulo con la pura funcional que dimos, logramos ver que pues, es estable, ¿sí? Es conservativo, ¿sí? El problema de la funcional de Lyapunov que uno propone es lo siguiente, mire. Ahora, ¿qué pasa si la agregamos al péndulo? Le agregamos fricción, ¿sí? X2, acuérdense que es la derivada de X1, o sea, la velocidad, ¿sí? Si se acuerdan en sus cursos de modelado, cuando modelaban un amortiguador, era B por X punto, ¿no? B por la velocidad. Entonces, supongamos que le damos un amortiguamiento al péndulo, ¿sí? Y quiero probar estabilidad del origen, ¿sí? Estabilidad del origen 0 menos pi pi, ¿sí? Con la misma función. De Lyapunov, ¿sí? Anterior. Ahí está. Entonces ahora quiero verificar la estabilidad del origen, del equilibrio 0 del péndulo con fricción, ¿sí? Ese es el péndulo. ¿Sí? El péndulo con fricción. Entonces, ¿qué podemos notar? Fíjense. Entonces, ya sabemos que es positivo, eso ya no lo hacemos, es positivo y 0 en 0, eso ya lo probamos. Eso ya lo probamos, que es positivo. Y la derivada con respecto al tiempo de V, ya sabemos que es la gradiente de V con respecto a X por multiplicado, bueno, producto punto, pues el sistema, ¿no? Entonces, esto ya no lo hago, eso ya lo calculamos, es A seno de X1, ¿sí? Y X2, ¿no? Multiplicado por X2, ¿sí? Y menos A seno de X1 menos B X2. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago el producto de esos dos vectores, me queda A seno de X1 por X2, ¿sí? Es este por este, más este término por todo esto. Entonces, menos A seno de X1
por x2 menos b x2 al cuadrado, ¿sí? Entonces resulta que ese término, con ese término se van y me queda este solito, ¿sí? Entonces resulta que la derivada con respecto al tiempo de la función de Lyapunov es menos b x2 al cuadrado, ¿sí? Ahí está. La pregunta es, ¿ese resultado me da una condición de negatividad definida de la derivada? A primera vista parece que sí, ¿no? Sí. A primera vista parece que sí, pero pues no se confíen porque la definitud, ¿sí? O la definición de signo tiene que ser en todo el vector, ¿sí? O en todas las componentes del vector. Aquí solamente me está diciendo que x2 x2 es negativo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando x2 es 0? ¿Sí? O sea, quiero que observen aquí. Aquí en esta derivada aparece x1. No. No aparece, ¿sí? Entonces, aquí es como si estuviera considerando x1 igual a 0, ¿sí? En toda la línea, ¿sí? Es 0 en toda la recta, ¿sí? Entonces, x1 igual a 0. Y tengo x2 al cuadrado con signo negativo, ¿sí? ¿Qué pasa si x2 llega a ser 0? Como x2 es 0, ¿sí? Y x1 ya es 0 desde el inicio, desde que nació, entonces la función se convierte en semidefinida negativa, ¿sí? O sea, sí está bien, es negativa, pero por culpa de este señor, que ya es 0 desde que nació, pues la función ni modo se convierte en semidefinida negativa. La definición de signo tiene que estar en todos los ejes, ¿sí? En este caso, solamente está en x2, pero ¿qué pasa con x1? x1 ya es 0 desde el principio. Entonces, eso destruye totalmente mi definición de signo, ¿sí? Entonces, ahí la derivada de b con respecto al tiempo me está diciendo que es semidefinido negativo. Semidefinido, ¿sí? Si yo sigo al pie de la letra del teorema, me dice que ese sistema es estable. Pero yo sé que como le estoy agregando la fricción, ¿sí? Es estable, pero al agregar fricción, ¿sí? La solución es, bueno, la solución describe una espiral estable, ¿sí? O sea, bueno, espiral estable, pero es asintóticamente estable. ¿Sí? Al agregar fricción al péndulo, la solución ya es de este estilo. Si quieren lo pueden probar, pueden linealizar el sistema alrededor de 0, y les van a salir raíces complejas conjugadas, ¿sí? Cuando yo tengo raíces complejas conjugadas, o sea, cuando las raíces son complejas conjugadas, ¿sí? Son complejas conjugadas porque, bueno, está el término oscilante, porque pues, un péndulo está oscilando, pero por el término de fricción me está agregando la parte real, ¿sí? Ya saben que la parte real en circuitos eléctricos le llaman atenuación, me está atenuando la solución, ¿sí? O sea, la solución del sistema
es del tipo e a la menos alfa t por el seno de beta t, ¿sí? O sea, es oscilante, pero está acotada por esa exponencial negativa, ¿sí? Entonces la solución es algo así, dependiendo de la condición inicial, la solución es de este estilo, es oscilante, pero pasa esto, ¿sí? Entonces, cuando el tiempo tiende a infinito, la solución tiende al origen, tiende al equilibrio, tiende a cero. Entonces, es un comportamiento asintótico estable. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El teorema me dice que es estable, pero su solución me dice lo contrario. Me dice que es asintóticamente estable. Entonces, ahí es donde falla el teorema, ¿sí? Y me está diciendo que una función de Lyapunov no puede ser global para todos los sistemas, ¿sí? Es lo que probamos ahí, ¿no? Entonces, para no meternos en problemas, por eso le dicen función candidata, ¿sí? Por eso dicen función candidata, porque no hay una función única o una función global para todos los sistemas. ¿Sí me explico? Utilizando este contraejemplo, ¿sí? Me dice que el sistema es estable, pero pues la solución me dice lo contrario, me dice que es asintóticamente estable. Entonces, la función de Lyapunov no es única, ¿no? ¿Sí? Bueno, no es global para todos los sistemas, ¿sí? Muchachos, ¿sí se entendió esto? ¿Preguntas? Creo que no, profe. ¿No? ¿Todo bien? Achundia, ¿preguntas, hijo? Ya se quedó mudo. Se quedó impactado, ¿no? Nadie, bueno. Ah, ya, sí, está bien. Entonces, ahí está el contraejemplo, ¿no? Entonces, la función de Lyapunov no es única, entonces pues, se llama candidata, ¿no? Hay varios métodos para encontrarla. Para no lineales, ocupamos una cosa que se llama gradiente variable. Para lineales, que es más fácil, utilizamos la ecuación algebraica de Lyapunov para poder resolverla y encontrar la matriz que describe la forma cuadrática. Bueno. Entonces, suponemos ahora que b de x tiene la forma b de x igual a un medio de x transpuesta por p por x. Sí, ahí está. Sí. En álgebra lineal, a esa cosa se le llama forma cuadrática. ¿Sí? Esta de aquí es una forma cuadrática. ¿Sí? Donde P es
una matriz, esta P tiene que ser una matriz definida positiva, ¿sí? Definida. ¿Sí va? Y simétrica. Sí, simétrica. Entonces, esa P tiene que ser definida positiva y simétrica. Sí. ¿Qué más? Cuando una matriz es definida positiva, pues cuando P es definida positiva, si su espectro es definido positivo, o sea, si los valores, sí, solamente sí, todos los valores propios de la matriz P son positivos. ¿Sí? No, no cero, ninguno tiene que ser cero, ni negativo, todos tienen que ser positivos. ¿Sí? P simétrica, bueno, si la respuesta es la misma P, ¿no? Entonces, pues ahí está, si P es definida positiva, implica que si P es definida positiva, implica, o así solamente si la función B es definida positiva. O sea que la definición de signo de la función tiene que ver con la matriz, ¿sí? Esa es la conclusión. ¿Sí? ¿Qué interpretación geométrica le podemos dar? Bueno, interpretación, un poquito de la interpretación. Entonces, en la siguiente hoja. La superficie. Miren, cuando hago b de x y la igualo a una constante c, ¿sí? Se le denomina superficie de Lyapunov. ¿Sí? Es una superficie de Lyapunov. ¿Sí? Por regular, esa b de x me representan o me dan curvas de nivel o elipses en R2, ¿sí? O paraboloides en R3. Hay teóricos del control en el SIMPESTAB que le dicen elipsoides, ¿no? De hecho, hay un método de control que se llama control de sistemas por medio de elipsoides atractivas, ¿sí? O sea, la elipsoide se convierte en un conjunto invariante y empieza a atraer a todas las soluciones, ¿sí? O sea, si una solución se quiere ir a la inestabilidad, la elipsoide la pongo ahí, es como si fuera un talismán, pongo la elipsoide y las trayectorias totalmente convergen a la superficie, ¿sí? Como ven, ese método de control es un método de control robusto. Otro ejemplo de eso es cuando hacemos modos deslizantes. Los modos deslizantes igual trabajamos con Lyapunov y lo que hacemos es diseñar una superficie invariante, atractiva, ¿sí? Donde las trayectorias en vez de salir entran al sistema y se convergen en él, ¿sí? Y ahí se quedan, ¿no? Y las forzamos mediante switcheo, ¿no? Con relevadores electrónicos, en este caso los transistores de alta frecuencia. ¿Sí? Con transistores de alta frecuencia podemos forzar a las trayectorias del sistema, ¿sí? Con switcheos, a que en vez de que salgan, entren a la superficie, ¿sí? Entonces,
Los robustos le dicen elipsoides, ¿no? Entonces, elipsoide en R2 o parabola en R3. ¿Sí? Entonces, es una superficie de Lyapunov o superficie de nivel. ¿Sí? Que veían en cálculo vectorial, ¿no? ¿Sí? Son superficies de nivel. De hecho, aquí las puedo dibujar. Aquí está una elipsoide, una elipse. Y está otra. Y está otra. ¿Sí? Entonces B de X igual a C1. Luego B de X igual a C2 y así, ¿no? Se puede cambiar con respecto a las Cs, ¿no? Entonces son superficies de nivel. ¿Sí? Entonces, la condición de que la derivada con respecto al tiempo de B de X, ¿sí?, sea menor o igual con 0, ¿sí? O sea, la condición semidefinida implica que cuando la trayectoria ¿sí?, cruza, ¿sí?, la superficie de Lyapunov, ¿sí?, cruza la superficie de Lyapunov, V de X igual a C, ¿sí?, se introduce en el conjunto omega C, que es el conjunto de todas las X en Rn, tal que V de X sea menor o igual a C. ¿Sí? Es el conjunto de todas las X en Rn de tal manera que la función de Lyapunov sea menor o igual que esa constante C. O sea, puede ser menor o puede ser igual y ahí se queda, ¿no? Entonces quiere decir que si la derivada es menor o igual que 0, quiere decir que la trayectoria del sistema, ¿sí?, cruza la superficie del Lyapunov y ahí se queda, ¿sí? Ya no puede ir, la atrapa, ¿sí? Pues que es atractivo, la atrapa y ahí se queda, ¿no? ¿Sí? Pero no decrece, ¿sí? Ahí se queda eternamente, ¿sí? Se queda en esa región, ¿sí? Ahora, cuando la derivada de V de X es negativa, ¿sí?, definida negativa, aquí la trayectoria del sistema, se mueve de una superficie a otra, ¿sí? O sea, no se queda en una atrapada, se salta de una a otra, ¿sí? ¿Sí? Se mueve de una superficie a otra, ¿sí?, con un C menor. O sea, ese eje de la elipse se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, y la trayectoria va cruzando, ¿sí? O sea, como que la superficie de nivel va decreciendo y la trayectoria decrece con él, ¿sí? ¿Sí me dices?
a medida de que se decrece, ¿sí? La superficie de Lyapunov v de x igual a c, ¿sí? Ya se trabó. Mejor vaya por un Ya pan, vinieron los del profe. pan. Ay, tengo pan de la mañana. Ese pan ya lo probé, está bueno. Yo pensé que era una señora que gritaba, no es una chava. No antojé. Es chavo. Un día salió mi vecina y le digo, ¿qué pasó? Y ya saliste por el pan. Sí, ya. Me fui platicando con ella. ¿Dónde estábamos? El chavo no antoje. Ahí está. Bueno, creo que se borró. Bueno, ni modo, no. Lo volvemos a poner. La condición en el que la derivada con respecto al tiempo de v de x es negativa, ¿sí? O sea, cuando hablamos de la estabilidad asintótica, ¿no? La trayectoria del sistema se mueve de una superficie a otra menor, a otra más, de una superficie a otra con una C menor, ¿sí? A medida de que se decrece, la superficie de Lyapunov, la superficie del Lyapunov, ¿sí? Se achica, ¿sí? Se hace más chica. Se hace más pequeña, ¿sí? Hasta transformarse en el origen, ¿sí? Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, cuando la derivada de b con respecto a x es menor o igual que 0, no se asegura de que la trayectoria del sistema tienda al origen. O sea, como les dije, la trayectoria puede estar rondando el equilibrio y ahí se queda eternamente, ¿no? Como los sistemas oscilantes, ¿sí? Pero cuando la derivada es negativa, ahí sí podemos asegurar de que la trayectoria va a tender al origen, ¿sí? O sea, como lo ilustramos, bueno, pues aquí tenemos una superficie, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, ¿sí? Aquí tenemos otra, y así nos vamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, b de x igual a c1, este igual a c2, este igual a c3, y
C3 menor a C2 menor a C1, ¿no? ¿Sí? Se va haciendo más pequeño, cada vez se va haciendo más pequeño, ¿no? Pues cuando yo digo que es asintóticamente estable, pues imaginemos que aquí está una condición inicial del sistema y la trayectoria lo atrapa esta superficie, ¿sí? Luego cruza otra, y así va, cruza otra superficie, cruza una superficie, cruza otra, hasta irse al equilibrio, ¿sí? Entonces, aquí en este punto, por ejemplo, en este punto podemos ver que el vector tangente del sistema hace esta trayectoria. La gradiente hace esta, ¿sí? Y este es f de x, el vector tangente al sistema, ¿sí? A la curva, y este vector es el gradiente de x. Entonces, como resultado, pues nos da, o sea, la resultante de estos dos me da el vector que me determina la dirección. Este vector que sale como resultante me dice la dirección, ¿sí? O sea, es gradiente de v por d de x dt, ¿sí? O sea, me está dando la derivada direccional de la curva dentro de la superficie, ¿sí? Entonces, ahí vemos, bueno, suponemos que esa es negativa, ¿sí? Significa que la dirección es negativa, ¿sí? O sea, quiere decir que la trayectoria va hacia adentro de las superficies, hacia el origen, hacia el equilibrio, ¿sí? Por eso los geómetras, cuando estudian Lyapunov, los geómetras dicen, pues esta derivada, ¿sí? Dicen, se encuentra un controlero con un geómetra, ¿no? Y empiezan a discutir, y se pelean, y se dicen de cosas, y al final el controlero dice, pues yo tengo la derivada respecto al tiempo de la función de Lyapunov, ¿sí? Y eso es igual al producto interno entre la gradiente de b con respecto a x y el campo vectorial. O sea, el campo vectorial, la derivada de x con respecto al tiempo, ¿sí? Ahí está. Sí, pero el geómetra le dice, sí está bien, pero eso es como para los cuates. Dice, yo hablo más formal, y entonces esa derivada que tienes ahí, para mí, como geómetra, se llama derivada de Lie. Entonces resulta ser que eso es la derivada de Lie. La derivada de Lie de la función b a lo largo de el campo vectorial. Ahí está. Entonces los geómetras le dicen derivadas de Lie. ¿Sí? Eso de Lie, algún día, los que se metan conmigo a tesis o a seminario, conmigo, o los seminarios que luego hacemos estudiantes, se van a dar cuenta que cuando yo trabajo con las derivadas de Lie, como tal, mira, mi área de trabajo aquí en ESIME es control geométrico, ¿sí? Y el control geométrico trabajamos con derivadas de Lie, ¿sí? Y no solo con derivadas de Lie, trabajamos con álgebras de Lie, que es algo más extenso, ¿sí? Las álgebras de Lie. Las álgebras de Lie simulan el producto cruz que vean ustedes en vectores, ¿no? En física, ¿sí? El álgebra de Lie es una álgebra que le decimos álgebra no conmutativa. Estamos trabajando con álgebras no conmutativas. Ya nos metemos en un problema. Entonces, la idea de los temas de tesis con los que trabajo es de que con sistemas dinámicos buscamos acciones de control, le llamamos acciones de control inversas.